por más que sea que cuando uno entra en ese, y cuando uno toma o asume algunas posiciones, y uno piensa que está un poquito separado de lo que uno estudió y que no sabe nada, eso es falso, porque aún así uno le puede agregar cosas a sus gestiones. Y es justamente lo que trata este keynote. Trata de que cuando uno empieza una experiencia en AESEC, cuando empieza a estar en la organización o cuando toma un nuevo rol, no piensa que es una hoja en blanco, que no tiene muchos conocimientos puntuales respecto al área, pero en realidad uno sí le puede aportar mucho. La persona que viene es una persona que estudió física e ingeniería electrónica, y él descubrió entonces cómo podía aplicar la física a ESEC. Y entonces viene un keynote súper interesante y les pido que reciban con un fortísimo aplauso a su OD director de Zona Norte, Alberto Pérez Tobi. Luces, por favor. Ese keynote se llama El mito del ojo en blanco. El mito del ojo en blanco, en realidad, como dijo Guti, sí, voy a hablar un poco de mi carrera, voy a hablar un poco de física y cómo carajo tiene que ver la física con la IESEC. Pero lo que yo quiero destacar, y como quiero que comience este keynote, es destacar cuándo comenzó esta sesión. Esta sesión comenzó cuando yo era un newbie. La verdad es que en ese momento no había fotos de celulares, entonces las fotos se tomaban con la cámara digital. Y puedo tener la fecha de cuándo fue esto. Esto fue el 21 de marzo del 2008. De abril, perdón. De abril del 2008. Han pasado 2.538 días desde ese momento. Y quiero mostrarles esta foto, porque esto fue exactamente 8 días después de mi sonarito. Ahí estoy yo, con pelo todavía. Y la persona que está rosado, está cruzada, es mi LCT en ese momento. Se llama Andrea Mejía, trabaja actualmente en Rubik. Andrea me hace una pregunta, una vez escucha lo que yo estudio, porque yo en ese momento estaba en el 7º semestre de física de la Universidad Nacional de Colombia. Y Andrea me hace una pregunta que desde ese día he querido responder. Y desde ese día esa pregunta me ha inquietado todos los días. Y hoy, 2.538 días después, voy a poder darle por fin respuesta a esa pregunta. La pregunta es, ¿qué le puede aportar un físico a ESEC? ¿Por qué? Porque no se entendía cómo estaba el link entre estudiar física y ESEC, no era normal. Yo entré por un amigo, a mí no me reclutaron. En mi universidad nunca hubo un stand. No es normal que un físico esté en ESEC. De hecho, no es normal que alguien estudie física. Sin embargo, pues me remití a mi conocimiento y dije, voy a buscar en los cuadernos lo que yo he estudiado a ver qué encuentro. Y encontraba algo más o menos así. Si alguno de ustedes vio física 1, física 2 o cosas parecidas, va a encontrar algo muy parecido a esto, ¿sí? Un montón de ecuaciones, un montón de dibujitos de cosas, de palancas, de poleas, en lo más bonito. Después son círculos, radios, pi, senos, ondas, etc. Entonces yo digo, bueno, partamos desde lo básico. Lo básico que me enseñaron en el colegio es una regla de 3. Algo tan sencillo como, si yo tengo que la física explica la manera de cómo funciona el mundo, y el mundo, dentro del mundo están los negocios y la estrategia, ¿por qué no lo veo tan sencillo que la física explique la estrategia? Si A es igual a B y B igual a C, ¿por qué A no está haciendo igual a C? Entonces en ese momento donde yo quiero
comenzar a investigar y a buscar qué tiene que ver la física o para qué me está sirviendo esto dentro de IESEC. Curiosamente, al semestre siguiente yo comienzo a ver una materia electiva. La electiva se llamaba Historia Alemania del siglo XX. Cuando estoy viendo Historia de Alemania del siglo XX, algo que no tiene que ver aparentemente nada con física, me cruzo con unas frases. La primera es, si no lo puedes explicar de manera simple, tú no lo estás entendiendo bien. La segunda es, tú no entiendes algo completamente hasta que se lo puedes explicar a tu abuelita. Y la tercera es, si no se lo puedes explicar a un niño de 6 años, entonces no lo entiendes bien ni siquiera tú mismo. Y dije, me gustaron esas frases, porque se trata de hacer entender un mensaje. Pero lo que más me gustó es saber quién dijo esas frases, porque el que las dijo fue Albert Einstein, un físico. Y yo dije, bueno, una de las personas que se consideró las mentes más brillantes del mundo, que se inventó la teoría de la relatividad, que es una de las teorías bastante complejas, no sé quién lo entiende, la teoría de la relatividad. Hoy lo van a entender todos, con una frase. ¿Sí? Y la ventaja de esta persona es que lo explica de una manera tan sencilla que todo queda muy claro. Einstein dijo una vez, para explicar la teoría de la relatividad, coloca tu mano en una estufa caliente y 1 minuto se sentirá como una eternidad. Dale el primer beso al amor de tu vida y una eternidad se sentirá como 1 minuto. Eso es relatividad. Se los juro, eso es. El resto son ecuaciones. El resto son fórmulas largas. Pero entender que todo es relativo es lo básico. Y creo que aquí entendemos que todo es relativo. ¿Les queda clara la teoría de la relatividad? Ese es el tipo de explicaciones sencillas que yo quiero dar a ver cómo la física, de alguna manera, entender el mundo, comienza a entender las cosas que pasan alrededor de él. Y en el mundo también están pasando los negocios, en el mundo también está pasando la administración, en el mundo también está pasando la estrategia y también está pasando eso. Entonces, en estos momentos, yo lo que quiero es comenzar a limpiar cosas que aprendí en física y mostrarles los momentos en donde las usé, pero no usé la fórmula, no usé la ecuación, entendí el concepto, que yo creo que es más importante todavía, porque si no lo puedes explicar de manera simple, tú no lo entiendes. Y hoy quiero enseñarles 4 conceptos de física de la manera más simple posible, e incluso vamos a aprender conceptos de física mecánica hasta la cuántica, hasta la más pesada, pero se lo voy a enseñar de la manera más simple posible. Y a ver esto qué tiene que ver con IESEC, todo para comentarles algo al final. Eso sí, quedan advertidos. Vamos a hablar de ciencia. Están advertidos. Las personas que le cogieron fobia a la física, prepárense para ver cosas que les van a recordar tiempos de colegio, prepárense para ver cosas que les van a recordar tiempos de primer semestre en la universidad, pero se lo juro que esta vez vamos a entender qué es lo que está detrás de la ecuación. El primer concepto que quiero hablar es un concepto muy sencillo, y quiero hacer un sondeo a ver quién se lo sabe. La ley de Ohm. ¿No lo vieron? La ley de Ohm, ingenieros, buenos ingenieros. ¿Sí? Es súper sencillo. La ley de Ohm, para explicársela como bien me la explicaron en física y en el colegio y todo, se hablaba de que había una corriente fluyendo a través de un voltaje, una diferencia potencial sobre una resistencia. Y me decía que eso era proporcional. Entonces había diferentes formas de escribirlo, como P igual a I por R, I igual a B sobre R o R igual a B sobre I. ¿Ya se acuerdan? Era un poco sencilla, ¿sí? Era un poco sencilla. Pero vamos a ver qué hay detrás de eso, para entender esto cómo sirve y qué sirve de saber la ley de Ohm y saber que los elementos resistentes son proporcionales. Entonces esto significa, primero, ¿qué es el voltaje? El voltaje se llama diferencia de potencial. Y en el que yo creo que utilizamos la palabra potencial, ¿sí? El punto es que aquí estamos hablando de potencial eléctrico y nosotros hablamos de potencial de liderazgo. Pero es el mismo potencial. Y el voltaje es una diferencia, un potencial alto y un potencial bajo. En la diferencia entre los dos se le llama voltaje. La corriente eléctrica también se le puede llamar como intensidad eléctrica, porque es la intensidad con la que las cargas se mueven. Y la palabra intensidad, yo creo que también la comenzamos a usar en la IESEC. De pronto no utilizamos corriente, ¿sí? De pronto no utilizamos corriente eléctrica, sino intensidad, pero puede ser intensidad de trabajo, que ya comenzamos a entender el concepto. Y si yo comienzo a escribir la ecuación así, que es la misma ley de Ohm, pero expresada en términos de resistencia, aquí estoy hablando de una resistencia eléctrica. Pero la palabra resistencia también la usamos dentro de IESEC, y es una resistencia al cambio. Es una resistencia a yo ir más allá de lo que tengo que ir. Entonces,
Hablándoles en términos físicos, si yo quisiera disminuir la resistencia eléctrica por sencillas propiedades de la división, yo lo que tengo que hacer es disminuir el voltaje y aumentar la corriente. ¿Sí o no? Sencillo, es una división. Pero ahora hablemos de AC. Si yo lo que quiero es disminuir mi resistencia al cambio, yo lo que debo es disminuir la diferencia de potencial y aumentar la intensidad eléctrica. Perdón, la intensidad de trabajo. Si yo lo que quiero es disminuir mi resistencia al cambio, lo que debo disminuir es la diferencia del potencial que se encuentra y aumentar mi intensidad de trabajo. Eso yo lo entendí en este momento. Aquí estoy yo de Newey. A los 2 meses realicé, dando mi primera sesión porque había ido a un NATCO. Y en ese NATCO me dijeron, tú tienes que bajarle contenido a las personas que no fueron. Y si lo que ven ahí es una foto mal tomada, es porque literalmente estaba temblando. Fue mi peor sesión de la historia. Yo nunca había dado una sesión. Me sentí súper mal. Pero tuve un muy buen comité que lo que hizo fue darme feedbacks y hacerme entender que esto es un proceso de crecimiento. Pero cuando yo entendí eso, yo dije, yo no quiero resistirme al hecho de decir que por ser físico yo no puedo ser buen ponente. Y para disminuir esa resistencia, lo que yo tengo que hacer es disminuir la diferencia que yo encuentro entre las personas que considero mayores líderes y yo. Porque yo consideraba que tenían mayor potencial de liderazgo que yo. Tengo que disminuir esa diferencia, tengo que creerme que soy igual que ellos, tengo que ponerme a la par de ellos, pero a la vez tengo que aumentar mi intensidad. Y tengo que estar ahí siempre, y tengo que mostrarlo todo. Esto fue a los 2 meses, esto fue a los 4 meses. A los 4 meses estaba en un IC, como en STEAM, de cooperación internacional, celebrando los 60 años de la IC internacional. ¿Es imposible para un miembro que a los 4 meses vaya a un IC? No, nadie me lo dijo. Simplemente lo que hice fue disminuir la diferencia que yo sentía que había de potencial entre la persona que está al lado mío, que fue nuestro chef de NATCO, que era el MCP de ese momento, y yo. Sencillamente tenía que entender que no hay una diferencia potencial porque yo tengo el mismo potencial que él, pero también tengo que aumentar la intensidad. Y si yo quiero considerarme un delegado de ICE, tengo que trabajar como tal. Y es eso, entender el concepto más que la ecuación, lo que me llevó a entender que sí se podía. Segundo concepto, la primera ley de la termodinámica. Y aquí se comienza a poner un poco complicado. Mano arriba, ¿quién se acuerda? Ya veo unas poquitas manos. ¿Sí? Entonces, como se le enseña a uno en física, es más o menos así. Y así nadie lo entiende. ¿Sí? Aquí comenzamos a hablar de temperaturas calientes, temperaturas frías, máquinas de calor, que Q, que W, etc. Si la coloco así, de pronto ya nos comenzamos a acordar un poquito más, porque hablamos de energía. Lo que significa la primera ley de termodinámica, y ahora vamos a decir como, es que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿Todos? Es así de sencillo. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Yo no puedo crear energía de la nada. Pero también me enseñó esto, que la energía solo se conserva si el sistema se encuentra cerrado. Quiere decir si no hay pérdidas. Si yo tengo un sistema que no tengo pérdidas de nada, lo que voy a hacer es que la energía se va a conservar, pero la energía se puede mover a algo. Y yo entendí eso en este momento. Aquí me encuentro con mi primer equipo cuando fui mi POJP. Ellos 3 eran mis coordinadores. Ahí está en orden de aparición Marian, Mauro y Caro. Y los 3 en ese momento fuimos muy buenos trabajadores. Fuimos los mejores UJP de Colombia. ¿Sí? Alcanzamos a ser reconocidos como el mejor comité de ISEC en Iberoamérica en Q2. Pero una vez se acabó el año, yo entendí que el sistema debería estar cerrado y que yo no debo perder esa amistad. Porque si yo abro el sistema y dejo que la energía se pierda, sencillamente la energía se va a fugar. Lo que yo debo mantener es el sistema cerrado y la energía sola se va a transformar. En vez de mandarnos correos sobre tracking, comenzamos a preguntarnos cómo va nuestra vida. Comenzamos a preguntarnos, ven, ¿qué pasa contigo? ¿Conseguiste trabajo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Simplemente es mantener el sistema cerrado y es entender que la comunicación, si la seguimos, la energía sola se va a transformar. Hoy les puedo decir orgullosamente que María tiene 2 niñas, que Carlos se acaba de casar,
Y solo como para mostrarles lo pendientes que estamos, eso fue ya hace 4 años, yo posteé el 29 de marzo a las 6 de la mañana que iba para Pereira y Mauricio a 1 hora de señal me dijo avisa porque está viviendo aquí en Pereira. Y porque son personas que seguimos pendientes 4 años después de haber pasado mi experiencia de MVP. Y mi consejo para ustedes aquí es, entiendan el concepto, mantengan el sistema cerrado. Una vez el sistema esté cerrado, la energía se va a transformar solita. ¿Por qué? Porque la energía que uno siente aquí también la rige la primera ley de la termodinámica. Y eso lo aprendí en física. Tercer concepto, presión mecánica. Mano arriba, hacemos un sondeo. Son como los mismos, ¿no? Sí, son los ingenieros. Este es un poco más fácil. Aquí nos habla de fuerzas y de áreas, pero la mejor forma de hablar es entender un concepto nuevo que se llama la presión. La presión es fuerza sobre área, ¿sí? Y por eso, si yo te piso, puede que te duela, pero si te pisa Nati Farfán, pero te pisa con un tacón de puntilla, así te va a doler más, porque el área es mucho más pequeña y eso aumenta la presión. Eso lo explica la física. Pero ¿qué significa este concepto en verdad? Yo lo que aprendí es que primero la fuerza no tiene cantidad de dirección, la fuerza tiene cantidad de dirección y la presión es la que no tiene dirección. Yo puedo hacer presión hacia cualquier lado. Eso lo aprendí de la ecuación. Pero a la vez aprendí que la forma más fácil de aumentar la presión es aumentando la fuerza, como lo dice la ecuación, pero no es la única. Yo tengo una ecuación de presión igual a fuerza sobre área. Quiero aumentar la presión de mi trabajo, pues aumento la fuerza de trabajo. Es así de sencillo. Quiero aumentar la presión que estoy haciendo sobre mi equipo, aumento la fuerza y la intensidad que estoy haciendo sobre mi equipo. Pero no es la única forma, porque para yo aumentar la presión, yo puedo aumentar la fuerza, pero yo también puedo disminuir el área. Y eso a mí no me lo explicaron en la IESEC, pero yo lo entendí por este concepto. Y lo que yo entendí cuando hice el cambio de IESEC Uninorte a IESEC Uniatlántico es que yo lo que debía hacer para aumentar la presión era disminuir el área. Encontré 30 miembros, pero 30 miembros que no me estaban asistiendo a muchas cosas. 30 miembros que no estaban comprometidos. Y dije, no, yo tengo que disminuir el área de trabajo para poder aumentar mi presión. Lo que dije es, me quedo con los que vayan a una reunión, pero 13. De esos 13, nos vinimos a planear aquí, a Villamónaco. En el 2011, cuando fui al CIPIN, vinimos 5. Ella es de Lenche, vinimos 5. Una de ellas está aquí, de hecho. Vinimos solo 5 personas, porque disminuyó el área. Pero disminuir el área aumentó la presión, y en este evento nos ganamos el mejor caso de éxito de IESEC en Colombia, porque era una estructura enfocada en resultados. Y porque una estructura muy pequeña me permite brindar resultados increíbles, porque eso me lo enseñó la física. Simplemente para destacarles un poco mis resultados, así cerré yo el año. Una estructura muy pequeña, pero cumplí metas, porque aumenté la presión. Pero para aumentar la presión no necesité estar más fuerte, lo que necesité es trabajar con un grupo de personas mucho más pequeño. Y ese grupo de personas hoy ya son un comité que se está ganando premios internacionales. Pero en su momento, lo que yo necesité como entidad que se estaba abriendo era aumentar la presión con base en disminuir el área de trabajo. Finalmente, el último concepto, y aquí nos ponemos pesados ya. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Mano arriba. Ya veo como 3 manos. No, seguro. Y Jorge Gaetano. Cuando todos pensamos en Heisenberg, lo primero que pensamos es en esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí sí lo entendimos todos. Pero para hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg, voy a pasarlo muy rápidamente, porque esta es la ecuación. Delta X por delta P mayor o igual que H barra sobre 2. H barra es la constante de Planck. Ni idea. Pero para que lo entiendan mejor, pues se lo voy a colocar en un dibujo. ¿Sí? Porque creo que ahí queda mucho más claro, ¿no? O por lo menos así me lo vendieron a mí en física. Y así lo aprendí yo. Pero no solo aprender la ecuación, es entender el concepto. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar un poquito. Primero, antes teníamos que una P. Y la P es momento lineal, que significa masa por velocidad. Como la masa es una constante, me olvido de ella y tengo mi nueva ecuación que es delta X por delta B de la velocidad, que es delta. Delta es el error. El error de la posición multiplicado por el error de la velocidad tiene que ser mayor o igual que H barra sobre 2. H barra es una constante de Planck, que ninguno se sabe aquí, y sobre 2. Pero como es una constante, yo me la voy a inventar de nuevo y la voy a bautizar un micro.
El error de la posición multiplicado por el error de la velocidad siempre tiene que ser mayor o igual que un mico. Es así de sencillo. ¿Qué me enseñó eso? Que hay unidades y hay algunas unidades que están correlacionadas, que la una depende de la otra, que la posición también depende de la velocidad. Pero también me enseñó que mientras más controles tú una unidad, menos vas a controlar la otra. Yo sé que no lo veo claro, pero se lo voy a explicar de una manera muy gráfica. Si yo tengo un error de posición pequeñito, o sea que la posición es muy precisa, el error de velocidad tiene que ser muy grande para poder que siempre sea mayor o igual que el mío. En cambio, si yo tengo un error de posición muy grande, o sea, no sé dónde está la cosa, el error de velocidad tiene que ser muy pequeño, o sea, sé exactamente a cuánta velocidad va, para poder siempre que sea mayor que el mío. Si yo tengo un error muy fino, si yo sé exactamente dónde está una cosa, menos sé dónde está la otra. Y yo entendí el principio de incertidumbre de Heisenberg porque las cosas pasan así. Y hoy quiero contarles algo que acaba de pasar y que es algo muy fuerte, pero eso me lo enseñó la física, y no lo aprendí en el serio. Esta es una foto. Los que están arriba son el MC 14 y 15, los que están abajo son el MC 15 y 16, le dice que en Alemania. ¿Dónde estoy yo? Más o menos aquí. No salgo en la foto porque no quedé electo. Porque fui hasta Alemania a aplicar el CDPOT y no quedé electo. Y estoy por acá, un poco con los ojos llorosos. ¿Pero por qué no quedé electo? Porque cuando tuve la entrevista con él, con Max, en el CDP electo, él me dijo, bueno, ¿y tú qué sabes de ser de UD? Y yo le dije, mira, yo soy el maestro del top-down. En UD hacemos planeación top-down. Yo como director general soy super top-down y todo lo que tenga que ver con top-down voy para eso. Lo que yo no sabía es que él acababa de llegar de Camboya cuando le dijeron que él se iba a volver por Boa. Y después él dijo, no, no te querían audit, te querían operaciones, pero la verdad se reca el cargo de operaciones, porque para mí una estrategia por Boa no debería tener operaciones. Y yo le dije, perdóname, con todo el cariño, que estás loco. No necesitas tener operaciones, y le nombré por lo menos 15 razones. Y era una actitud súper top-down. Pero una vez llegué aquí a Colombia, comencé a escuchar el concepto de bottom-up. Y comencé a entender que cuando yo estoy en top-down, lo que quiero controlar es la posición. Y siempre quiero saber dónde están mis comités locales, porque yo necesito saber qué está haciendo cada uno de ellos. Lo que a mí no me interesa saber es a qué velocidad van. Porque siempre me interesa saber dónde y qué está haciendo cada una de las entidades que estoy manejando y emisión del CIPIS, pero no me interesa saber cuáles son sus ideas y sus pensamientos. Comencé a aprender de bottom-up y entendí que lo que yo necesitaba era perder el miedo a perder el control. Una vez yo perdía el miedo a perder el control, no me importaba dónde estaban, lo que me importaba era aumentar su velocidad, lo que me importaba era aumentar su manera de crecimiento, lo que me importaba era aumentar su innovación. Me volví súper bottom-up. Y en mi primera visita de Audi, casi que recién llegado a Alemania, me fui para ISEC en Cartagena. Y dije, voy a hacer la visita, voy a hacer la bottom-up. Y no me va a interesar qué están haciendo ni les voy a hacer tracking, sino que voy a comenzar a proponer ideas. Y voy a comenzar a que ellos me propongan sus ideas porque ellos conocen el mercado mejor que yo. Y desde ese momento nació una idea increíble, que nació por ISEC en Cartagena y que hoy se ha vuelto el proyecto de cooperación regional más grande que tiene la zona norte. Esa idea, en 2 semanas, me llevará a mí a ser chef de una conferencia en la ISEC en Panamá, para comenzar a manejar este concepto que es Panalogia y activar los intercambios en ferry. Todo por una idea que tenía ISEC en Cartagena y que en ningún momento me interesó antes. Pero que cuando entendí que lo que yo necesitaba no era controlar la posición de donde estaban, sino controlar sus ideas y su innovación, la cosa fluyó. Y hoy me encanta decirles que les estoy dando tips al MCT de Alemania de cómo hacer bottom-up. Porque lo que hemos tenido en el proceso bottom-up que he tenido con los norte ha sido increíbles. Pero todo esto que me ha llevado, y la sesión se llamaba así, el mito de la hoja en blanco. ¿Por qué el mito de la hoja en blanco? Porque fue algo que yo escuché cuando era newbie y que hoy quiero que se lleven este mensaje. Lo que hoy quiero no es que se lleven las ecuaciones, no es que se lleven las frases de Albert Einstein, quiero que se lleven el mensaje del mito de la hoja en blanco. Y lo voy a romper hoy. Porque uno no es una hoja en blanco cuando entra a ISEC. Cuando alguien entra de newbie, uno cree que ellos no saben nada, que no están tan preparados, que ellos apenas son unos pollos. Pues no,
Cuando uno entra en Newbie, uno tiene una carrera detrás. Y esa carrera, si yo puedo linkear la física con IESEC, estoy seguro que ustedes pueden linkear sus carreras con IESEC. Uno también tiene un colegio. Y el colegio les deja unas vivencias de por vida que no se pueden perder cuando uno entra a IESEC. Uno también tiene experiencia de trabajo, experiencia voluntaria en otras organizaciones. Y ese tipo de experiencias marcan el hecho de que yo no soy un hoja en blanco. Uno también tiene la familia. Y las personas que me conocen saben que mi hermano es mi todo. Y que ese tipo de actitudes marcan mi estilo de liderazgo. Uno también tiene su vecindario, su país, su ciudad y todo el modo como fue criado, que también marca una hoja antes de entrar a IESEC y que puede servir. Uno también tiene la suma de sus 5 mejores amigos. Mírense y hagan un promedio de sus 5 mejores amigos, que son ustedes. Cada uno tiene mañas y cosas buenas y malas de sus 5 mejores amigos. Y ese tipo de cosas también entran a IESEC. Pero sobre todo, uno también tiene sus logros personales que logró antes de entrar a la organización y sus peores derrotas, porque las derrotas también te forman como líder. Y la experiencia que te da esto también te va a formar como líder. Y ese tipo de cosas rompen el mito de la página en blanco para decir que cuando una persona entra a IESEC es simplemente un newbie. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Para cerrar esto, quiero debatir un poco sobre esta frase. Sobre el hecho de llamar a IESEC, de yo soy una IESEC. ¿Por qué quiero debatirlo? Porque de acuerdo al mito de la hoja en blanco, quiero mostrarles a ustedes que si bien yo dejaré de ser una IESEC, en 3 meses la cosa cambia. Y la cosa será que IESEC será una parte de mí. Y seguirá siendo una parte de mí por siempre, igual que mi familia, igual que mi trabajo e igual que la física. Muchas gracias. Bueno, así es como terminamos ya todas nuestras rondas de keynote, como las cosas se van acabando en el DC. Entonces, de mi parte, agradecerle a cada uno de los que se ofrecieron a ser parte de este espacio, a Felipe Morales, a Juan Carlos Fayal, a Bogdan, a Lesmes, a David Lesmes, a Anabela y a Daniel Bailán. Y pues obviamente a Toby. De verdad, como la persona que manejaba estos pasos en las agendas fue increíblemente, o sea, como gratificante y fue bastante aportante para mi conocimiento, también para mi experiencia. Jamás había manejado alguna cosa de agenda, tampoco creo que lo haya hecho lo mejor del mundo, porque obviamente estamos aprendiendo a manejar esta agenda, pero esperamos sí que ustedes hayan disfrutado bastante de este tipo de espacios, que hayan valorado muchísimo estos espacios y pues nada, muchísimas gracias por hacer parte de los keynotes, ¿vale?